Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra sección de diseño de videojuegos. Hoy vamos a trabajar con la herramienta de Blender, que es una herramienta muy utilizada en el modelado de objetos en tercera dimensión. Y como podemos observar, entonces, cuando cargamos esta herramienta, que se descarga naturalmente de su página de Blender y se instala pues en la aplicación, como en la aplicación, al cargarla, pues podemos observar que cargamos en un entorno netamente de tercera dimensión, donde pues tenemos un eje de coordenadas, como su nombre lo menciona, Z, X y Y, para darle pues como forma a cada una de las creaciones que se van desarrollando. Ahora Blender no solamente es un aplicativo que nos permite a nosotros trabajar en tres dimensiones, sino que también nos permite trabajar directamente de modo general en tres dimensiones, pero también poder hacer animaciones o crear animaciones en dos dimensiones, esculpir, utilizar elementos VFX y también edición de videos. Como herramienta, específicamente Blender nos permite trabajar muchos escenarios, hay metodologías específicas para trabajar con este tipo de herramientas. Entonces, no siendo más, empecemos a conocer las herramientas de Blender en esta primera sesión, y luego lo que vamos a hacer es ir haciendo unas construcciones partiendo de esas herramientas. El día de hoy vamos a construir la base de una mesa de billar utilizando las herramientas de álgebra booleana o herramientas booleanas de objetos booleanos que se utilizan también en Blender. Estamos hablando de herramientas como la intersección, las herramientas como la unión y otras que podemos ir planteando, y también aparece la diferencia. Entonces, no siendo más, Blender como aplicación, cuando yo lo cargo, él naturalmente se basa en el trabajo y modelado de figuras primitivas, entre ellas pues como son de tercera dimensión, figuras que manejan entonces un alto, un ancho y una profundidad. Por eso vemos que nuestro escenario naturalmente pues plantea trabajar en esos tres ejes de coordenadas. Si hablamos de esas primitivas, entregamos entonces que puedo construir un cubo, ¿sí? Y que tiene largo, ancho y profundidad, como lo podemos ver acá, y que en el momento tal de construir dicha primitiva con esta barra de herramientas que tenemos acá al lado izquierdo, entonces en el mismo momento que yo activo la herramienta, él me coloca las respectivas propiedades en la parte superior. En esta barra de herramientas también me dice es una superficie, que tiene una superficie como tal, tiene una orientación que es de superficie y se puede adherir como un elemento de geometría o predefinido. Entonces aquí tenemos pues ciertas características de los elementos que yo pueda construir. En este caso tenemos un cubo, pues obviamente tiene 6 caras. Si puedo trazar un cono, entonces antes de trazar el cono podemos observar que aquí él me dice que puedo tener unas propiedades de superficie, orientación, adherirlo a, y la cantidad de vértices que yo puedo trabajar. A medida que yo aumento la cantidad de vértices y voy construyendo entonces como tal el cono, pues obviamente al aumentar la cantidad de vértices va a tener una mejor resolución del cono como tal, y así sucesivamente. También me dice que el tipo de base es n-ágono, estamos hablando pues en ese sentido de más de 9 lados, ¿cierto?, que vamos a utilizar acá. Y también tenemos en ese caso también un cilindro que, como les estaba diciendo ahorita, con las propiedades de construcción del mismo cilindro, las propiedades iniciales, puedo ir modificando los vértices y me va dando, digamos, un suavizado en la elaboración de la primitiva como tal. Podemos observar que tenemos en este caso un cilindro que tiene pues 56 vértices. De la misma manera también lo podría hacer con una esfera, ¿sí? Y también construir pues una esfera con una cantidad de vértices. Ahí podemos ver como las caras de la esfera, pues suena raro esa definición, pero es la construcción que se hace directamente como un cuerpo sólido. Si agrego más, en este caso, más segmentos a la esfera, pues obviamente va a tener una mejor definición de los elementos de la misma esfera como tal. Y si agrego también la cantidad de anillos, también podemos ir observando que a medida que aumento tanto la cantidad de segmentos como de anillos, mi esfera se va puliendo más. Entonces, obviamente al generar la cantidad de anillos, porque aquí lo que hice fue disminuirlo, entonces mi esfera tomó una forma mucho más extraña, porque pues no me tomó la dimensionalidad que yo quería. Entonces, con estas herramientas que nosotros denominamos primitivas, pues podemos hacer construcciones transformándolas pues para dar un mejor terminado de cada uno de los objetos que yo quiera plantear. Entonces, ¿qué es lo que hace Blender naturalmente? ¿O cuál es la base metodológica del Blender? Está basado en la noción de dibujo técnico, de trabajar con diferentes vistas, dentro de ella la vista de perspectiva, la frontal, la lateral derecha,
la superior, que son las básicas del sistema DIN, los que han trabajado en la parte de dibujo técnico, pero también podríamos implementar una combinación del sistema ASA, que pues también me muestra otras características, otras vistas más bien, que podemos aplicar para construir de buena manera cualquier tipo de objeto. Entonces, digamos que yo construiría un cubo, ¿cierto? Y en la parte inicial, digamos en la construcción del cubo, yo puedo obtener diferentes vistas de ese cubo, sin antes decir que la barra de herramientas que tenemos para trabajar los elementos que tenemos allí y controlar los elementos aparece aquí al lado izquierdo. Esta barra de herramientas pues, me permite, como su nombre lo dice, seleccionar el objeto. Lo puedo también colocar un cursor que, como dice su nombre ahí, define la ubicación, y arrastrar para transformar. Pues un atajo de ellos es la barra la tecla mayúscula y la barra espaciadora como tal, ¿cierto? Pero también tenemos una herramienta que es para mover. Recuerde que cuando yo voy a mover, como estoy trabajando en un eje de coordenadas en tercera dimensión, entonces lo que tengo que hacer es tener mucha claridad cada uno de los ejes como aparece representado. Podemos observar que el de color rojo, al hacer los movimientos, el eje de coordenadas en X, si lo muevo en el eje de coordenadas para la Y, podemos observar acá en este caso que también me muestra que es de color verde, y aquí tendríamos el eje de coordenadas de eje Z, ¿cierto? Entonces aquí lo que tendríamos que tener mucha claridad es sobre qué eje estaría moviendo el objetivo, o en este caso mi primitivo. También podemos girarlo, también me coloca los ejes de coordenadas al cual yo quiero girar. Si lo hago sobre el color verde, pues estaría girando sobre el eje de coordenadas Y. Si lo hago sobre el color rojo, lo estaría haciendo sobre el eje de coordenadas en X. Y si lo hago sobre el color azul, lo estaría haciendo en el eje de coordenadas de Z. Otra de las herramientas que también nosotros utilizamos acá para, digámoslo, dimensionar o transformar más bien nuestra primitiva es la herramienta que su nombre le llama escalar. Esa herramienta pues nos permite ampliar en cualquiera de los ejes, ¿cierto? El elemento que tengo yo acá en este momento, y darle pues como una forma que yo quiera. También la otra herramienta que podemos trabajar es la herramienta de transformar, que me permite hacer, digamos, que casi las otras que teníamos allí, de mover, de rotar y de dimensionar, ¿cierto? Utilizando pues las diferentes herramientas que me colocan en este sentido. Naturalmente, esta barra que tenemos acá, luego vamos a trabajar con estas opciones inferiores, ya vimos también a las primitivas, pero también tenemos las opciones de medir, como si fuéramos nosotros en un momento dado a acotar, ¿cierto?, la medida, ¿cierto?, de un elemento. Y también podríamos en un momento dado hacer unas anotaciones de línea o anotaciones como tal, como si fuéramos a escribir directamente sobre el elemento. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros hacer Blender. Entonces vamos a tomar una nueva opción, vamos a partir nuevamente desde cero. Él nos coloca a nosotros entonces unos objetos, como lo hemos mencionado, tengo un cubo, y al lado derecho, donde tenemos la opción que dice colecciones, me van mostrando cada uno de los elementos que tengo. Dentro de ellos tengo una cámara que hace parte de las vistas de un programa de tercera dimensión, tengo el cubo, que es esta opción, y tengo unas luces que también luego las vamos a ver, porque el criterio de las luces o lights se utilizan mucho en los procesos de desarrollo de tercera dimensión. Entonces, con este cubo habíamos mencionado que una de las partes fundamentales es trabajar las opciones de vista. Si yo me ubico en el menú vista y voy descendiendo espaciosamente, voy a llegar hasta la opción de punto de vista, y aquí tengo los diferentes formatos de vistas que me ofrece Blender. Entonces tengo de cámara, me muestra también su hotkey, en este caso, que dice que si yo en el teclado numérico aplico el 0, entonces voy a la vista de cámara, que si quiero ver la vista superior entonces sería el número 7, o la inferior sería control 7, la vista frontal sería el número 1, la vista de atrás sería control número 1, la vista derecha sería el número 3 y la vista izquierda sería control 3. Entonces, si nosotros aplicamos lo que decimos acá, ¿cierto?, y empezamos por el 0, me dice que estaría mostrando ahí una vista de cámara, ¿cierto?, dependiendo de la ubicación de la cámara que tenemos ahí. Si revisamos también, acá me decía puntos de vista, la superior sería el número 7 en el teclado numérico. Entonces, si yo vengo al teclado numérico y oprimo el número 7, pues me va a mostrar la vista desde arriba de ese cubo. En este caso me dice que tengo la vista superior ortogonal, y así sucesivamente. Se aplico el número 1, entonces me paso a la vista frontal. Si aplico el número 3, estoy oprimiendo el número 3 del teclado numérico de mi computador, me dice que tengo la vista derecha. Número 7 tendría entonces la vista superior, como lo hemos visto anteriormente, y la número 9 tendríamos una vista inferior, que es muy importante para las construcciones que vamos a desarrollar. Luego, si aplico, por decir algo, control 1, ¿sí?, me lleva a la vista trasera. Si hago control 3, me lleva a la vista izquierda. Si hago control 7, me lleva a la vista inferior. Y si aplico la combinación de teclas control 9,
entonces me llevaría, perdón, control 7 tendríamos la inferior, y como tal tendríamos entonces esas combinaciones muy utilizadas. La vista 0, recuerden que es la vista de cámara, que la vamos a implementar mucho, y si hago pues la opción de control 0 como tal, me lleva a una vista que se llama la vista objeto como cámara. Entonces, o la vista de perspectiva, que naturalmente se utiliza mucho. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esas vistas para poder hacer alguna construcción. Blender, para hacer nuestro primer modelado del día de hoy, y ya viendo pues que vamos manejando las herramientas, alguna vez alguien preguntaba cómo esas herramientas, si se desaparecen, se vuelven a activar. Pues entonces nosotros tenemos aquí la opción de vista, ¿cierto? Donde, pues bueno, uno lo que tiene acá como tal es poder mirar las barras de herramientas, ¿cierto? Si la desactivo se me va a ir, ok, la puedo activar nuevamente y desde ahí puedo controlar. Entonces no solamente Blender me permite trabajar desde esas vistas todo lo que yo quiera, sino que es que Blender también me ofrece diferentes modos, ¿cierto? De perspectiva, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y dentro de esos modos de perspectiva que yo puedo utilizar en Blender para trabajar, puedo tener algunos modos específicos, ¿cierto? El modo objeto, que es el que tengo en este momento, pero también podríamos utilizar de alguna manera otra forma de ver los objetos. Entonces acá tenemos el modo objeto, y existen otras herramientas que nos permiten visualizar, por decir algo, los diferentes formatos en los cuales yo quiera trabajar con Blender. Entonces estábamos diciendo, teníamos acá el modo objeto, ¿cierto? Tenemos las vistas, tenemos las barras laterales, también nos sirven otros para la transformación, ¿cierto? De los objetos. Si quiero lo puedo quitar de acá, lo fijo o lo quito, pues si no necesito el panel como tal. En la opción de vista, pues también tengo, bueno, voy a quitar la barra lateral y ir activando pues lo que yo requiera en este sentido. Blender, cargamos nuevamente para que empecemos nuevamente desde cero, como lo hemos venido planteando, ¿cierto? Nociones generales. Aquí estábamos inicialmente. Entonces estamos hablando de estos modos. Entonces tenemos el modo objeto, ¿cierto? Que es el modo donde estamos aquí ubicados. Luego tenemos el modo de edición, que nos va a permitir cambiar o agregar aquí en la barra de herramientas otros elementos específicos, como agregar un cubo, como extruir la región. Eso luego lo vamos a ver cuando veamos toda la parte de diseño en Blender. Entonces aquí lo que podemos hacer con esta extrusión es darle forma específica a la figura que tenemos allí. Si vengo a la opción también de escultura, pues vamos a tener por acá otros elementos que luego, como les comentaba, vamos a darle forma a cada uno de estos trazos que tenemos en Blender, dependiendo pues de la necesidad que tengamos nosotros. Tenemos también la opción de pintar vértices, que también es bien interesante utilizarlo en Blender. Tenemos la opción de pintar influencias, que es muy utilizado por ejemplo en algunos efectos que vamos a plantear nosotros. Y también tenemos otras opciones como pintar texturas. Entonces luego vamos a profundizar en cada uno de esos formatos y cada una de las herramientas que nos presenta Blender. Entonces en esta opción de los diferentes modos que podemos utilizar en Blender, la que utilizamos más naturalmente es la de modo objeto. Carguemos nuevamente para empezar siempre pues desde la base de Blender, sin hacer ninguna alteración de lo que estamos planteando nosotros acá. Entonces habíamos dicho que Blender como tal tiene otro tipo de digámoslo así, de menús flotantes o de propiedades, un menú de propiedades, como lo podemos ver aquí al lado derecho, ¿cierto? Donde aparecen las opciones de transformación, con las cuales yo puedo pues trabajar también la posición del objeto dentro de ese espacio de trabajo, la rotación que le quiera dar en cualquiera de los ejes y la escala que yo quiera trabajar. Entonces si yo quiero trabajar de manera más precisa con una escala que quiera trabajar, por decir algo, de ese objeto, entonces lo que puedo hacer es modificando esas opciones que nos está dando Blender a nosotros acá en cada uno de los ejes, ¿cierto? Entonces, por decir algo, colocando una escala de 2, ahí se me borró, de 2, no, es que tengo el teclado numérico desactivado, de 2, podemos observar que automáticamente en el eje X, que es el de color rojo, pues me va aumentando la figura que yo tengo acá, ¿listo? Entonces podemos trabajar también con todas estas herramientas de transformación para que los vayamos pues como teniendo claro. Entonces el día de hoy pues hemos visto en esta sesión como una mirada rápida a lo que es Blender y qué posibilidades nos ofrecen, y ya en el segundo video vamos a hacer ya algunas construcciones de unos elementos utilizando cierto tipo de herramientas. Hasta la próxima.